Eh, hay que decir algo aquí, ¿no? Bueno, no sé cómo empezar. Yo nunca había visto tanta gente en una presentación de mis películas. Realmente mis películas han sido no han sido vistas como me hubiera gustado en mi país. Y el hecho de estar aquí y compartirla con ustedes, el sueño de toda mi vida ha sido ser maestro, pero por razones y avatares de la vida he tenido que dedicarme a la libertad de expresión, cosa que me ha gustado mucho también. Y, y es una manera también de enseñar, porque una de las funciones del cine también es la función didáctica, de que la gente pueda ver tu película y salir de otra manera después de verla, ¿no? Y yo pienso que mis películas tienen que ser como un taladro que esté en la mente de las personas y que luego un día se vayan a sus casas, a sus lugares de descanso y digan, bueno, sirvió haber venido a ver esta película. Yo les agradezco mucho porque realmente Miami ha sido muy acogedor conmigo, sobre todo los cubanos. Me encanta ver tantas personas con tanta pasión por mi país, porque comparto eso. Y es un orgullo para mí, estoy que me erizo aquí. Ustedes no pueden entender cómo estoy. Pero son tantas cosas lindas que he vivido en este país desde que llegué. Y cosas negativas también que no les contaré. Pero puedo entender toda la nostalgia que tienen, porque solo llevo 2 meses fuera de mi casa. Y extraño mi gata, mi cangrejo, mi esposa. Fregar los platos y un montón de cosas, ¿saben? Entonces, esta película que sirva para derrocar ese gobierno y comenzar una nueva vida por Cuba. Y el propósito de mi viaje a los Estados Unidos es hacer un documental que se llama Con todos y para el bien de todos, como el discurso de José Martí, que es en esencia el discurso de José Martí, que será pronunciado por 649 personas, cubanos y cubanas de las dos orillas, oración por oración gramatical, para comenzar a vivir una nueva etapa de la dignidad plena del hombre que nos pidió José Martí. Todos están invitados a participar. Les agradezco mucho y disfrutemos de la película, que hablan más que yo. Muchas gracias. Bueno, como pudieron ver, por supuesto no fue el camagüey que ustedes alguna vez dejaron atrás, sobre todo los camagüeyanos. Es una cosa bien distinta, es un resumen, es una cápsula de muchos de los horrores que ocurren en Cuba, contados también desde un punto de vista doméstico. Está la madre, está el enterrador y está el poeta que Eliezer nos va a explicar un poco quién es esa personalidad tremenda. Así que yo creo que vale la pena que ustedes hagan preguntas y que él les explique cosas que son obvias, pero bueno, tal vez quedan. El hecho de que esa es su mamá realmente es algo que pudiera anotarse como algo realmente estremecedor. Esa es la mamá real de Eliezer. La señora que sale ahí, ese es el hermano que perdió también. Así que la tribuna es tuya. Entonces la señora que está ahí, ¿esa es quién, tu mamá? Sí. Bueno, dicen que los documentalistas tienen que ser malas personas. Yo me considero una buena persona. Y esto es un trabajo que dice 2012, 2014, pero realmente es una película que la primera idea me pasó por la cabeza como en el 2009. Siempre me parecía muy difícil involucrar a mi familia. Luego yo firmé a mi papá, que fue en el 2010, y entonces vi que podía haber cierta posibilidad que yo firmara la historia de mi mamá, que es una historia tan fuerte y que es una historia tan mía y tan dolorosa para mí.
El momento más difícil fue cuando que yo le dije, mira, sí, porque de alguna manera yo fui malo, ¿no? La engañé un poco y le dije, mira, vamos a firmar así tu día cotidiano y fuimos firmando sin apuro y con... Pero el peor día fue cuando yo le dije, vamos, mira, yo necesito que tú me cuentes la historia mirándome a la cara y... Como yo hago las películas solo, completamente solo, no sé si se fijaron en los créditos, solamente entra alguna que otra persona luego, después de que todo está filmado y editado, a corregir color o hacer algo en la banda sonora. Sí, es más fácil porque mi madre puede abrirse a mí con determinada facilidad. Si las personas no miran a la cámara durante la película para hablar, fue una decisión que yo tomé porque realmente da pena mirar a la cámara. A mí me da pena, yo soy una persona de los medios, no sé si a Alejandro le pasa eso. Entonces yo de alguna manera pretendía que ellos se desnudaran ante mí y me contaran su vida y sus problemas, que son también mis problemas porque es mi madre, es mi hermano y son mis amigos. Y entonces es un ejercicio de búsqueda interior muy fuerte, de fortalecer la personalidad humana, de enfrentar dificultades mirándole a los ojos. Y era bien complejo enfrentarme a mi madre, porque cada vez que le hacía una pregunta terminábamos abrazados, llorando los dos, y le decía, mañana volvemos a empezar. Y así fue durante muchos días. Creo que la entrevista más larga de mi vida ha sido esa, porque una entrevista que duró como un mes. Porque teníamos que parar obligatoriamente porque nos abrazábamos a llorar, ¿no? Es muy difícil hablar de esto, ¿no? Por eso prefiero que me hagan preguntas y cualquier cosa que pregunten yo se la voy a responder sin ningún miedo. ¿El señor de pelo blanco tu papá o un amigo? No, ese señor se llama Rafael Almanza. Es el poeta más interesante y más importante que ha vivido en Cuba después de 1959. Lamentablemente desconocido por las causas de ese terrible gobierno que hemos tenido que padecer los de allá y los de aquí y los de acullá, que más tarde o más temprano, y Dios quiera que sea más temprano, los vamos a echar de ese poder que han tenido. Ese señor es un poeta que vive en Camagüey y que vive autoexiliado en su casa para no tener contacto con el comunismo por una decisión muy personal, y es algo que yo respeto muchísimo. Es una persona que ha apoyado mucho mis películas desde muchos puntos de vista. Incluso el guión de esta película, que es un documental, pero también es una película de ficción. Yo pienso que las mejores películas de ficción son documentales, ¿no? Fue una discusión muy profunda durante muchos años con ese señor sobre lo que era la persona, ¿no? Es importante estar bien claro qué cosa es una persona para llegar al punto de poder definir lo que es una no persona. En Cuba, lamentablemente, vivimos como no personas. Y le digo vivimos porque esa es mi realidad también. Yo no estoy exento de eso. Aunque yo cojo una cámara con determinada valentía y soy capaz de hacer esto y de enfrentarme a eso, no me escapo de esa realidad. ¿Quién es el que dirige las manos? Rafael Almanza fue compañero de escuela mío Ah, en los años 60, en la primaria. y era rebelde cuando eso. La mamá creo que era maestra. Su mamá era maestra, sí. Era maestra mía de historia, creo, no me acuerdo. La mamá de él. Y él era chiquitito. Hoy por hoy te puedo asegurar que es una de las personas más rebeldes y que más ha luchado con mucha fuerza contra el comunismo. Ha luchado contra sí mismo, que es bien terrible. Un momentico, aquí. ¿Usted? Aparte de la fuerza tremenda que tiene el contenido de esta película, me llama la atención que tú usas, desde el punto de vista artístico, usas los close-ups, que no sé cómo se dice en español eso, y algunos son extremos close-ups. Yo creo que eso tiene una fuerza tremenda que le añade fuerza a la patética situación de la película. Díselo.
Están diciendo que Eliezer utiliza el close-up como un medio para explotar más el patetismo de lo que está ocurriendo. Esa es una de las cosas que estoy asumiendo con mayor dificultad y le voy a responder desde este momento, ¿no? En Miami, para filmar la película que estoy haciendo, porque mis películas siempre han sido muy pequeñas, de primeros planos, de un acercamiento muy profundo al ser humano, bien cerca, de estar bien cerca, porque para mí es importante estar bien cerca. Yo me considero un ser humano no demasiado humano como Friedrich Nietzsche, ¿no? Sino un humano que necesito estar dándole la mano a los humanos, ¿no? Y entonces Miami me queda extremadamente así de este tamaño y mucho más de grande. Y todo lo que veo en Miami es muy grande. Entonces me cuesta mucho trabajo. Pienso que el primer plano, el cine de industria desde luego prioriza los grandes planos porque tienen las mejores cámaras, las mejores condiciones. Lamentablemente yo no las tengo, pero no las necesito además. Yo puedo filmar con cualquier tipo de cámara, con un celular yo sé que puedo hacer un documental sobre una croqueta que le puede interesar a las personas, porque voy a lo más pequeño. Siempre es como pensar lo más mínimo y lo más esencial a partir de la imagen, ¿no? Y priorizo mucho la imagen. Primero la fotografía y luego la edición, que la hago siempre yo. Me gusta hacerla siempre yo. Y entonces ir a eso, a lo pequeño. De muchas pequeñas cosas podemos construir grandes verdades y grandes personas y grandes cosas. Yo por eso apuesto por lo pequeño. Esta película has podido enseñar en Cuba, presentarla en Cuba, porque lo que veo que la pobreza en Cuba, que hubo pobreza antes, sí, pero ahora la pobreza es más pobre. Se ha empeorado la pobreza, porque yo conocí la pobreza en Cuba, porque yo iba a los barrios pobres. Pero ahora ha crecido la pobreza. ¿Esta película ha podido enseñar en Cuba? Sí y no. Se ha puesto 2 veces en Cuba. La primera vez que se puso fue en el Festival Internacional del Cine Pobre en Jibara. Cada vez que yo voy a un festival a mí me toca el horario, perdónenme la palabra, cabrón. Como a mí me toca hacer estas películas porque yo las siento y porque es mi dolor y yo tengo el valor de enfrentar mi dolor, también tengo el valor de enfrentar a la censura. Y cada vez que voy a un festival en Cuba, aunque a veces terminen premiando mis películas, me ponen en el peor horario, el domingo a las 9 de la mañana. Que es el horario donde todo el mundo quiere dormir la mañana. El día que se puso en el Festival de Jibara, habían 12 más una persona. No digo el número porque, como comprenderán, somos todos cubanos. Y entonces, pero a mí no me afecta que no vayan personas al cine. A mí, yo agradezco a las personas que van, que es lo esencial. Yo creo que una sola persona que vaya, ya uno está ganando muchísimo. Porque es una persona que se va a ir para su casa y le va a contar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y eso va a comenzar una transformación en sí, ¿no? Si uno es capaz de transmitir lo que uno lleva adentro en esa película. Me quedo asombrado por tantas personas que hay aquí y estoy muy agradecido de verdad. Un momentito, allá atrás. La pregunta mía se relaciona con esta que acabas de contestar, pero ¿en qué otra manera, aparte de ponerte en el horario cabrón, y agreden a ti o te tratan de reprimir? Bueno, si quiere yo puedo hacer un documental sobre toda la historia de lo que... Mire, yo le voy a hacer una síntesis porque realmente prefiero que hablemos de la película y no de mí. Pero bueno, es preciso que sepan quién he sido yo hasta el día de hoy, ¿no? Yo fui un niño campesino que tuvo sueños y en un momento determinado llegó a la universidad y yo hice un documental sobre los baños de mi universidad
y fui expulsado 2 años de la educación superior en Cuba. Por eso. Dicen que, bueno, cortaron el dedo en vez de sanar el nacido, ¿no? No es que yo puse el dedo en la llaga, ¿no? Sino que me cortaron el dedo redondamente. Luego, yo regresé, bueno, me gané una beca en la escuela de cine y estudié cine, gracias a Dios. Y no perdí mi tiempo. En ese tiempo filmé muchos documentales que se están poniendo aquí en Miami, en Mira TV. Ahí sigan a María Elvira, atentamente, haciéndole publicidad a María Elvira. Cuando yo regresé, yo estuve 1 año, quiere decir, yo estuve 2 años fuera. Y para yo regresar a la universidad en 4º año, que es donde yo me quedé, habían cambiado el plan de estudio. Y yo tuve que hacer 8 exámenes de suficiencia si no tenía que empezar en 1er año. Con el rigor más duro que te puedan poner por ser un vigilado. Pero yo aprendí una cosa muy importante. A vigilar a los que me vigilan. Y a partir de ese momento yo empecé a hacer todo lo que ellos me hacían a mí. Ellos me querían votar por faltar al aula y yo iba y firmaba. Le decía, profesor, yo tengo que firmar en el registro que yo estuve aquí. Y yo iba y ponía mi firma. Y cuando entregaba un trabajo escrito, que era por las otras cosas que me querían votar, yo preparaba una resolución que no tenía efecto legal ninguno, que no fuera intimidarlo, como me intimidaban ellos a mí. Es terrible. Y entonces yo decía, hoy es día tal, de no sé cuál año, de tal cosa. En un día como hoy yo entrego este trabajo de metafísica correspondiente a la clase tal, firma del profesor y firma del estudiante. Una copia para él y una copia para mí. Pero yo me iba a mi casa con la seguridad de que si él quería inventar algo, yo tenía cómo llevarlo a alguna parte, no sé a cuál, porque en Cuba no hay donde defenderse. Pero tenía una defensa, que era mi defensa. Y así, bueno, volví a entrar a la universidad, pasé ese año, y en 5º año me pidieron baja académica. Y nadie sabía por qué era. Era porque se había filtrado un corto mío, que se llama El triunfo de la confusión, que es sobre la confusión. Yo a la revolución, alguna gente le dice revolución y yo cada vez que pasa una cosa así yo digo que es el triunfo de la confusión. Y era un corto de 1 minuto que hablaba sobre la confusión. Eso lo cogió un muchacho, chivato, y me denunció ante las autoridades del partido en la universidad. Pero nadie sabía por qué me votaban de la universidad. Yo pregunté a todas las personas pertinentes y nadie sabía. Entonces yo, para defenderme, redacté una carta en una cuartilla que decía de esta manera: estimado rector, porque yo hice una investigación y quedaba una única manera que yo pudiera graduarme de la universidad y tenía que autorizarle al rector. Estimado rector, la ley lo es todo, Moisés. El amor lo es todo, Jesucristo. El capital lo es todo, Carlos Marx. El sexo lo es todo, Sigmund Freud. Todo es relativo, Albert Einstein. Yo me llamo Eliezer. Mi nombre es judío, pero me lo pusieron con C porque yo no soy judío. Mi mamá quiso establecer la distinción, aunque toda mi vida he estado tan jodido como los judíos. Los han jodido. Y entonces, usted es la única, le expliqué, mire, existe tal resolución con la cual usted puede salvarme mi vida universitaria en este país. Si no, yo tendría que irme al campo como mi padre. Y tal, le expliqué. Y ese señor a los 2 días me mandó a buscar y me dijo, mira, yo no voy a ser cómplice de que a ti te voten de la universidad. Tú te tienes que graduar, tú tienes que graduarte. Entonces yo dije, bueno, voy a estar tranquilo estos 6 meses que me quedaban. Y me estuve tranquilo. No le digo que no tuve que tragar saliva en esos 6 meses, porque yo tengo opiniones y las manifiesto. Pero es preferible a veces tragar saliva 6 meses y no pasarse toda la vida en el campo, ¿sabes? Yo sé lo que es ordeñar una vaca. Hay que levantarse temprano. Yo te quería preguntar que cuando uno hace cualquier proyecto y lo pone al público, uno siempre tiene un propósito o un deseo
que trascienda el trabajo. ¿Qué tú quisieras lograr con las personas que vean esta pieza, que hagan? Porque yo siempre pienso que una pieza así debe ser un call to action, y a la gente le encanta que le digan qué hacer. Y dice de aquí decir, el cineasta me dijo que yo podía hacer esto y esto y esto. Y eso me parecería interesante a mí, porque por ejemplo yo vi el documental de 13 millones de voces que se pasó en el Festival de Cine, que tú también viste, y después cuando hubo preguntas y respuestas después del primer premiere, el muchacho que era editor dijo que él quisiera que todo el mundo que ve ese documental pudiera ayudar simplemente yendo a Cuba, viendo, compartiendo y siendo partícipe del mundo de allá, y que él piensa que esa es una manera que todos podemos hacer algo para ayudar a la gente, a la familia y a los amigos que están en Cuba. Ese fue su call to action, ¿no? Aquellos que vimos el documental. Entonces, por eso te pregunto a ti, ¿qué pueden hacer estas 70 personas que están aquí? Comprar el DVD. Bueno, primero comprar el DVD. Solo hay 25, lo lamento. Yo no tengo más recursos, ¿no? Hubiera querido traer 200 para regalar, pero ni siquiera puedo regalar 25. Lamentablemente se los tengo que vender. De alguna manera, hacer una película así implica una responsabilidad muy grande, ¿no? Y yo siento, muchas de las personas que están aquí, siento que se sienten muy responsables por Cuba, como me siento yo. Lamentablemente, la mayoría de las personas que están aquí ya son unos jóvenes avanzados. Pero lo mejor que podemos hacer con los jóvenes avanzados es aprender, ¿no? Yo pienso que venir a este lugar hoy, más que mostrar mi película, pudiera ser un aprendizaje, ¿no? En las conversaciones que tuve antes de y las que tendré después de, y las personas que seguiré llevándome con ellas por toda mi vida, que se convertirán en mis amigos hoy y yo me convertiré en sus amigos hoy. Pero yo pienso que hacer esta película es... Lo importante de hacer esta película hoy mismo es que la gente salga de aquí y vea cómo sus hermanos de allá están viviendo y traten de buscar una alternativa por la vía más pacífica posible para ayudar a los cubanos allá. Yo conversaba el otro día con mi amigo Francisco, que está sentado aquí en primera fila y a quien le agradezco profundamente que me haya presentado a muchas de las personas que están aquí, que también son bien importantes. Que yo había visto, lamentablemente, y les expongo mi ignorancia con mucho decoro, yo había leído de muchos programas y proyectos políticos hacia Cuba desde esta orilla y en Cuba para de alguna manera terminar con la dictadura que nos oprime tanto allá como aquí. Allá nos oprime por necesidades y aquí nos oprime por nostalgia. Pero nunca había escuchado una manera económica de enfrentar el problema político de Cuba. Porque los problemas políticos, antes de ser políticos, son unos problemas económicos bien graves. Y entonces, el amigo Francisco me habla de posibilidades increíbles de solucionar económicamente a Cuba, que eso puede traer una solución política muy efectiva. Bueno, cuando terminen aquí, las personas que saben de economía, reúnanse con Francisco. Y yo quiero escuchar esas cosas, ¿no? Porque el mayor miedo que hay en Cuba hay 11 millones de disidentes, entre los cuales me incluyo, que están en contra de ese gobierno, pero tienen mucho miedo de ser botados de sus casas, que muchas de esas casas eran de ustedes. Es triste que tú hayas nacido en una casa y que te vayan a botar de esa casa porque a ustedes les pasó. Y de alguna manera tenemos que pensar en esas personas. Y en la casa que yo vivo en Camagüey no era ni de mi familia ni nada, pero yo vivo ahí y yo no quiero que nadie me saque de ahí.
Y yo estoy luchando por la libertad de Cuba tanto como la persona que le quitaron esa casa. Pero hay maneras que mi amigo Francisco me explicó de solucionar eso desde el punto de vista económico, donde las personas no queden afectadas y que las salgan medianamente alegres de una confrontación como esa. La mayor exhortación que puede tener esta película es a no mirar a Cuba con odio, ¿no? A no mirarnos a los ojos con odio entre los de allá y los de aquí. Hay que superar esa barrera. Hay que superar esa barrera ya. Es lo que yo pienso. Tratar de tender puentes, aunque uno no sepa quién va a pasar por esos puentes. Y tratar de que por ese puente nunca pase un tanque de guerra ni un terrorista. Los excesos han lastrado a Cuba de ambas partes. No sé, quisiera que la gente se fuera pensando en eso y que de alguna manera a partir de hoy sería muy lindo soñar que podemos tener una Cuba mejorada a partir del esfuerzo de todos. Mucho y leer mucho lo que pasó en Alemania del Este y el Oeste. Pero claro que Alemania del Este eran dos dictaduras. Primero fue el fascismo, el nazismo y después vino el comunismo. Lo que pasó cuando el Este se unió a la nueva Alemania, que hubo reclamos y todo eso, y se creó un ministerio que organizara todos estos reclamos. Nadie va a reclamar nada. Los de aquí, dile que no vamos a reclamar nada. Pero se puede crear un ministerio para las personas que quieran reclamar. Yo quiero decir una cosa. En este largo proceso y doloroso proceso que todos los que estamos aquí hemos vivido, todos hemos perdido. Pero lamentablemente la gente que se quedó en Cuba perdió más, porque terminó viviendo así. Las personas que viven aquí han hecho su vida, y han hecho su vida muchos con comodidad, y han hecho su vida próspera. Pero la mayoría de las personas que se quedó terminaron viviendo así. Hay que apoyar a esas personas. Esa película va a salir de Miami, Europa, el resto de Estados Unidos. Ya lo estás haciendo. Es importante que todo el mundo vea eso, no nosotros solos. A ver, eso es... La película se hizo con mucho esfuerzo. Yo no les quiero decir el presupuesto que se empleó en esa película porque sería... sacar una película así a Europa o a Estados Unidos o lo que sea cuesta mucho dinero que yo no tengo. Realmente hay que verla así como la estamos viendo hoy y así va a ser bien útil. Yo sé que va a ser bien útil. Lamentablemente no hay posibilidades reales de sacar esa película a otro circuito que no sea este. Yo he hecho mi esfuerzo, Alejandro la puso en el programa, yo creo que la vio mucha gente, se vio aquí, se verá en todos los lados que me inviten y yo la pongo, aunque nos reunamos 3 personas a verlo, sería maravilloso. Nos reunimos y después hablamos y nos tomamos una cerveza y tal, y es perfecto. Pero eso es lamentable. La otra cosa que pasa es que esto es un corto. Los cortos no tienen esa posibilidad que tiene una película larga de insertarse en otro circuito. Dicen por ahí que uno no es cineasta hasta que no hace un largo, por eso yo estoy haciendo una. ¿Alguien más? Quería decirte que estoy altamente impresionada por tu persona, lo que has logrado. Yo sé que sentir que estamos aquí, estamos profundamente agradecidos y nos has dejado de una esperanza. Yo me siento con esperanza de que hay todavía en Cuba hay gente de calidad, hay valores, que el ser humano puede todavía ser humano a pesar de toda la inmundicia en que nos ha tocado vivir. Has dicho unas frases profundísimas. Por ejemplo, nosotros hemos vivido históricas, pero honestamente con un punto de dignidad. Hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos como individuos, de poder apreciar la vida,
de poder ver el amor, de poder ver a Dios, de poder ver seres humanos cálidos a pesar del materialismo que vivimos en este país. Y ustedes, los cubanos que están en Cuba, no han tenido muchas de esas ventajas. Yo quiero que ustedes lleven una imagen, aparte de las malas experiencias que pueden haber tenido en Miami, que habemos cubanos buenos, que sentimos con los cubanos que están en Cuba, que Cuba es una, aquí, allá y en todas las partes del mundo que estamos, y que ha sido una maravilla y mucha esperanza para mí ser cubano como tú. Felicidades. ¿Tu mamá todavía vive en esa casa que está en la película? Sí, lamentablemente sí. Es una tarea asignada por... No voy a decir la frase, pero es algo que tengo que resolver cuanto antes. Bueno, puedes establecer un fondo ahora mismo de arreglemos la casa de tu mamá. Y en ese fondo de PayPal, lo estableces online, arreglemos la casa de mi mamá y se hace un crowdfunding que tú estableces el monto, te puede ayudar el señor Luis Palomo, que sabe de eso. Y si no, busca un amigo. Hace un crowdfunding, arregla una casa de mi mamá y entre las personas que estamos aquí, si alguien quiere poner $50, $25, $100, si hay una persona más afluente y más generosa en el grupo, pone lo que quiera. Y de esa manera puede haber un resultado concreto de esta velada. ¿Te parece? Gracias. Pero un momentico, hay una señora, vengo contigo. Bueno, quería comentar una parte y quería hacer primero el comentario es que interesantemente me encantó la parte del señor que tuvo el problema que encarcelaron, que estaba en el cólera, horrible, pero me alegra que pusiste eso porque en Cuba hay un problema racial extremadamente muy alto y muchas personas, desgraciadamente, no lo quieren ver, no quieren ver esa parte. Y me gustó eso de que se puso eso, esa parte de filmar para que nosotros veamos que sí hay un problema muy racial en Cuba. Otra cosa que te quería preguntar es sobre esta cuestión que ahora tenemos con las sanciones entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? Bueno, te voy a dar mi opinión muy personal. Yo no creo en ningún gobierno. Yo creo que una escena más conmovedora que el final es una enseñanza para mi alma. ¿Y sabes por qué? Porque ese señor ha tratado a su padre con una ternura, le da la comida, lo baña, lo atiende. Aquí muchas personas, con dinero, sin dinero, meten al padre en un home y no se ocupan más nunca de él. Bueno, perdóname que te disculpe, ¿no? Como se dice en Cuba. No es su padre. Te voy a hacer la historia de eso No, para perdón, que... el que sea, con la ternura que No. trata, si no es el padre, mejor todavía. No te maltrato, Aquí son perdóname. hijos y meten al padre en un home y no se ocupan más nunca de él. No te maltrato, sino quiero... No, No te maltrato, perdóname si de alguna manera lo hice. Ese señor es su tío. Ese señor, por aquí está Udel Cepero, que no me deja mentir, un amigo también de Almanza. Almanza cuidó a 7 de los viejos de su familia y nunca se casó por cuidar a 7 viejos de su familia, uno tras otro, él solo. Y este fue el último que murió un día antes de yo venir para acá. Y que, bueno, salí del velorio para el aeropuerto. Porque hay gente que se sacrifica. Lo aplaudo más todavía si cuidó a 7 personas. Porque aquí a veces no cuidan ni a la mitad de una.
¿La traducción al inglés lo hicieron allá o lo hicieron fuera? Lamentablemente la hicimos entre mi cuñado y yo, que no sabemos nada de inglés. Tony, lo siento. Pero está bastante bien. Lo hicimos con mucho cariño. No teníamos posibilidad. Les voy a decir la verdad. El documental lo hicimos con $400. Y la participación de un montón de amigos que dieron cada quien su esfuerzo. Yo pienso que para hacer cine independiente hay que tener dos cosas esenciales muy claras. Una buena idea en la cabeza y una cámara en la mano, como decía Glauber Rocha. Y otra, que financiamiento no es igual a dinero. Y que sea un cine de bajo presupuesto no quiere decir que sea un cine de pobreza estética. Eso es bien importante. Maestro. Una cosa, siguiendo la idea que planteó ella, si a ti te costó esa película por $200 y aquí somos como 60, $100 que demos cada uno y que quiera más, permite hacer otra película. La que estoy haciendo, que se llama Con Todos y para el Bien de Todos, a la cual los invito a participar. Y los invito a que se lean el discurso de Martí, que son 4 cuartillitas, un ratico. Después van a llorar y van a pensar en esta película y en las que están por venir. Sí, Eliezer, tú hablaste de cómo en Cuba hay 11 millones de disidentes que tienen miedo que le vamos a quitar la casa. De paso, yo fui a Cuba hace 2 años y medio, por primera vez en 46, me pasé 2 semanas y conocí a un comunista que me dijo que era mi amigo, mi hermano, su casa era mi casa y que él era ateo, pero quería que fuera al cobre a rezarle a la vida. Y esto son palabras textuales y fue el único comunista que conocí. Yo pienso que el exilio tiene que cambiar su Yo no estoy mandando a nadie. Primero que nada, yo estoy aquí con este micrófono, pero yo no mando a nadie. Yo sugiero. De alguna manera hay que cambiar esa postura, que es la que ha limitado que ese gobierno no caiga antes. La gente tiene miedo a perder lo único que tiene, que es el techo. Eso es triste. Los que tienen techo. ¿Qué otro rejuego después hay? La falta de información, el policía que se lleva por dentro, como me han dicho. Tú no entiendes lo que es tener el policía por dentro. Hay un gran documental que se llama Conducta Impropia, que lamentablemente Orlando Jiménez Leal no está aquí. Me hubiera gustado que él estuviera aquí hoy. Pero bueno, él es un amigo y yo sé que él es despistado así. Y se le quiere... Que hay un señor que se llama Ariza, ¿no? Que dice, tenemos que vigilarnos el Castro que llevamos dentro. Yo siempre estoy de guardia. Estemos de guardia. Yo quisiera solamente decirte que yo creo que si tú sin percatarte, tú nunca habías venido aquí. Esta es la segunda vez. A este lugar, ¿no? La primera vez vine a probar el DVD. Y a Miami es la primera vez. Es la primera vez que salgo de Cuba porque siempre yo tuve la posibilidad, yo me gané una beca en Holanda, de la cual prescindí por venir a Miami. Porque yo siempre quise que el primer lugar donde yo saliera de Cuba fuera a esta parte de Cuba que es Miami. Tenía muchas ganas de tocar con mis ojos la realidad. Yo nunca creí en las consignas del gobierno con respecto a las personas que viven aquí. Yo nunca pensé ni que eran gusanos ni que eran una mafia, porque a mí me dijeron que yo era agente de la CIA y que yo era un asalariado, y yo todavía no he conocido a un agente de la CIA y realmente nunca he recibido un salario del gobierno americano ni de nadie, ni siquiera en Cuba, porque yo soy un desempleado en Cuba. ¿Sabe qué quiere preguntar? Yo me quiero referir, yo soy un exiliado de hace unos años nada más, y me parece que en ti ha penetrado mucho
y todavía no te has podido desarraigar totalmente de esto que tú estás hablando, de la propaganda comunista. Porque te veo que tú dices que, y haces un énfasis en que el cubano vive con mucho miedo, que los que están aquí le vayan a quitar lo que tienen allá. Esto no es justo con el exilio. Esto no es la conciencia que hay aquí en esta zona. Esto lo aprendí yo en los pocos años que llevo exiliado. Yo también pienso que no es justo. Lo que yo digo es, realmente, trata de ligarte con todos estos viejos que están aquí para que tú veas que ninguno ha pensado en ir allá a quitarle lo que haya de allá. Permiso. ¿Cuántos años lleva usted aquí, señor? ¿Se puede preguntar? ¿Cuántos años lleva usted aquí? Nada más que 12 años. Bueno, lleva unos meses, tiene que aprender eso mismo que usted aprendió. Claro. Tiene que aprender. 62 días. Además, eso es una propaganda del gobierno que lo están continuamente repitiendo que le van a quitar las cosas. ¿Y cómo tú le quitas el miedo a la gente? Claro. Es el terror y el miedo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor. Y a mí sí no me quitaron nada, porque no tenía nada. Muy bueno, la cadena. No, Lo que yo entiendo que él dice es que así se sienten las personas. Que sea cierto no es otra cosa y quizás él se está dando cuenta que no es cierto, pero que algo no sea cierto no quiere decir que alguna gente no lo sienta. Sí. Los alemanes del este se encontraron en esa misma situación. Tenían miedo lo que el oeste iba a pedir. Y el oeste tuvo que pagar todo el este. Pero son alemanes. son alemanes. Continúo mi propuesta de esta manera. Yo propongo que las personas que estén aquí, que quieran dejar su correo electrónico y su teléfono para hacerle un envío de seguimiento a hoy, lo hagan en un sign-in sheet, porque tú no sabes quiénes están aquí, ¿no? Se invitaron a muchas veces y llegamos nosotros. Entonces, si quisieran participar de alguna manera en Arreglemos la Casa de la Mamá, la próxima película. O la próxima película, dejen sus datos para darle un seguimiento, mandarle un correo con lo que se haga, el crowdfunding o lo que sea, y se les manda una información si quieren participar de alguna manera. Si quieren hacer una donación hoy y trajeron su chequera, chévere, también es bienvenido, pero es una manera de darle seguimiento a las personas que están haciendo un signing sheet de lo que quieran participar. Apoyo a Mercy. Tienes que buscar el signing sheet para que la gente empiece No, a yo firmar. solo- Ok, eso es lo primero que tienes que hacer. la salida. Con tu permiso lo hago ya. Ya, hazlo ya. Al final del corto, cuando tú añades los créditos a diferentes instituciones que te han apoyado, ¿no? Correcto. Ahí está ICAI, correcto. Esa no es el ministerio ese de Ese es como K. No sé si usted se fijó que está con K. que está con K. Entonces ¿qué es? Una bula al ICAI. Es una sátira. Bueno, desde muy temprano yo siempre supe que yo no tenía posibilidades en el cine oficial de Cuba. Cosa que agradezco profundamente. Y entonces yo decidí fastidiar un poco y hacerme mi propio ICAI que generara estas películas que el ICAI no ha podido generar. Entonces, pero esas no tienen un significado otro que una burla. O sea, las siglas no son verdad. Bueno, es que puede ser más exquisito que reírse, ¿no? No sé, pero digo que si hay algo detrás de esas siglas. Realmente cuando yo edité eso hace mucho tiempo, lo que quería era reírme y ahora igual. A veces pensar tanto da dolor de cabeza. Mejor nos reímos y eso. Que lo tienen que decir, ¿no? Claro, claro. Hola, tengo una pregunta. ¿Hay alguna línea que no se puede usar en sus documentales de autocensura? Por ejemplo, aunque te ponen en el peor horario, en los festivales por lo menos te permiten. Y tú piensas en... Bueno, Me permitían, ya realmente no me permiten. Me permitieron en un tiempo. entonces ya ni eso lo que... No, ya. Ya, realmente
me han pasado cosas increíbles en los últimos tiempos. Pero uno tiene que seguir peleando, ¿no? Si tú te sientas en tu casa a mirarle los ojos a tu gato, no vas a resolver mucho. Y la película es bastante corta, y allá no la puedes mostrar, obviamente, si no te permiten ir a los festivales, mucho menos por televisión. Y los famosos USB de los que habló a Giovanni Sánchez, que se pueden distribuir, y así la gente por lo menos lo puede ver y tiene responsabilidad. Sí, a ver, en eso andamos. Vamos caminando en esa dirección. Lo que pasa es que, bueno, en fin, hay que... A ver cómo te explico. Me perdí un poco, estoy chochando. Entender los caminos difíciles de Cuba. Sí, claro. Mira, ¿qué más quisiera yo que no se pusiera en una gran sala? Yo quería hacer un largometraje, pero luego de un año trabajando solo, me rendí emocionalmente. Y pasaron 3 o 4 meses. Y entonces volví a ver todo lo que tenía. Y primero hice un corte de 43 minutos. Y yo soy muy castigador conmigo mismo. Cuando si una cosa a mí no me gusta, no me gusta. Y entonces lo llevé a 27 minutos. Yo no pude hacer el largo que quería hacer. Es muy difícil hacer un largo solo. Eso no se lo recomiendo a nadie. Porque para eso existe una industria que hace películas largas y se reúnen 300 personas para hacer una película. Entonces mi rendición no fue una rendición fácil, ni fue una rendición física, fue una rendición emocional, donde yo estaba cargando con la vida de estas personas que se habían incorporado a mi vida, no solo mi madre, sino mis amigos, de una manera que yo no podía ya con eso. Hubiera terminado en un manicomio. Decidí dejarlo en 27 minutos. Y porque los $400 se acabaron más temprano que tarde, además. Sí. Y entonces tú tienes que pensar en que yo tengo mi propia familia, a quienes tengo la responsabilidad de alguna manera de cuidar. Y tuve que hacer otras cosas, es lamentable. Así es el cine independiente. Si no, no es cine independiente. Te quedas mirándole los ojos al gato. Al final de la película hay una litanía de verbos. Nosotros elegimos, votamos, accedemos, etc. ¿Cómo llegaste a crear esa lista de palabras y cómo llegaste a diseñar eso como el final de la película? Que por supuesto, toda la película es la contradicción o la dialéctica entre lo que vemos y lo que se está diciendo. Bueno, realmente tengo que ser bien honesto. Esa enumeración de verbos forma parte del poema Kempo, que es lo que inicia el documental, que yo no me acuerdo textualmente ya, porque realmente yo no tengo memoria y me va peor con el inglés. Ese poema se llama Kempo, que es un poema que escribe Rafael Almanza en el año 87 o 84. Rafael Almanza fue amenazado por la seguridad del Estado y le dijeron, mira, nosotros te podemos desaparecer, te podemos tirar un carro encima. Ahí está Udel por ahí, que no me deja mentir. A un escritor, yo siempre pienso que un escritor vale por 1 millón de soldados, ¿no? Y entonces desde esa época él decidió autoexiliarse en su casa, porque fue terrible la amenaza. Y entonces él escribe este poema, que se llama Kempo, que es un poema, probablemente uno de los poemas más largos de la lengua española. Y esta es una estrofa del poema, que son las acciones que él le pide a los cubanos que deban de alguna manera hacer para declararse libres del régimen. Que son esos verbos, ¿no? Consecutivos, son participios, bien fuerte. Yo decidí poner la estrofa completa y desde el primer día que pensé la película sabía que iba a ir en ese momento. Porque no hay una acción más humana que cuidar a la familia. Yo pienso que la familia es la primera patria que nosotros tenemos. Y entonces, durante muchos años yo he sido amigo de Rafael y durante muchos años he visto cómo él ha cuidado a su familia de esa manera. Y eso
para mí siempre fue muy inspirador, ¿no? Rafael aprendió a prescindir de todo por su familia. Incluso por momentos prescindió hasta de su literatura, que en momentos se escribía con un papel y un lápiz. Por eso. Y entonces yo siempre, cuando yo leí Kempo por primera vez, fue tanta mi impresión que yo sabía que en algún momento yo iba a hacer una película con su literatura. Y fue lindísimo. Y intercambiar todo lo de guión y tal, fue algo genial, de mucho crecimiento. Entonces veamos esos verbos como esa capacidad de aislarnos del régimen y de sentirnos parte de otro cuerpo social y de otro cuerpo espiritual que no es ese gobierno. Yo me declaré fuera de ese gobierno hace bastante tiempo y no me afecta emocionalmente. Pueden darme un palo mañana cuando se enteren de que yo estoy diciendo estas cosas aquí y me va a doler físicamente y me va a doler también espiritualmente, pero a la semana estoy seguro de que no me va a afectar para nada porque aprendí a prescindir de ese gobierno. Una pregunta rápida. ¿Nunca te viniste a la prisión? Porque ahí sí te aíslan completamente. ¿Nunca te amenazaron de prisión o no tuvieron causa suficiente? Me han metido miedo, nunca me han dicho que me van a meter preso. Yo le digo una cosa con mucha honestidad. Yo realmente estoy dispuesto a pelear por Cuba, pero no a morir por ella. Porque sería la misma lógica de patria o muerte. Y yo no podría nunca aplicar la misma lógica que un comunista. Porque ellos están ciegos. Yo trato de ver la vida, ¿no? Y de vivirla. Lo otro que le puedo decir es que ojalá que nunca vaya preso. Sería devastador. Pero bueno, uno no está exento a eso. Y, en fin, trataré de pelear por no caer preso. ¿Tú vuelves a Cuba próximamente? En mayo, si Dios quiere. El día 2 de junio se termina mi visa en los Estados Unidos y pienso regresar como los 20 y tantos de mayo porque quiero regresar a Miami otras veces, a los Estados Unidos. A ver, ¿alguien más? Por acá. La película, el muchacho, el sepulturero, estaba trabajando. ¿Los demás estaban sin trabajo? Bueno, mi madre no sale de la casa. Mi madre quedó muy afectada después. Es muy lógico, ¿no? Y entonces, de alguna manera, mi papá y yo hemos resuelto para que ella no salga de la casa, solamente esté en el ambiente de los vecinos y tal, que bueno, son su vida. Rafael Almanza no sale de su casa. Vive una vida terrible, austera, pero valiente. Y Kiko trabaja en el cementerio porque no ha tenido otra opción. Esa es la única opción que ha tenido. Kiko fue una víctima de, más que las personas que él lastimó, él fue una víctima de ellos, ¿no? De racismo. En la calle Rosario, no le voy a decir el número porque no me acuerdo. ¿Qué más? Sí, o sea, ¿qué es lo que estaba haciendo él con los huesos de esos? Lo estaba poniendo en un... Eso es una exhumación, eso es una práctica... Bueno, sí, para yo acercarme a firmar esa exhumación, yo fui mucho tiempo al cementerio, porque me parecía bien violento, ¿no? Visualmente. Y entonces yo tuve que, de alguna manera, empezar a convivir con eso. Yo iba y me pasaba días enteros con Kiko en el cementerio. Yo utilizo una manera de investigación que no sé, yo no sé nada de investigación. Me declaro completamente antiacadémico en ese sentido. Los maestros aquí sabrán más de eso. Pero para mí es muy importante acercarme a las personas tanto que vivir su propia vida. Y eso para mí es la verdadera investigación del documental. Poder estar ahí. Yo me iba días enteros.
y lo invitaba a almorzar y tal, y hablaba mucho con él hasta que él sintió tanta confianza en mí que, bueno, se sometió a hacer eso. Normalmente una persona no es capaz de dejarse firmar haciendo esas cosas. Eso no es un juego, eso es una cosa bien seria, bien delicada. Y entonces yo tenía la necesidad de que él confiara en mí para poder lograr eso. Él confió en mí, yo se lo agradezco mucho. Acá. Yo soy camagüeyano. A mí me ha sido muy grato ver tu documental. Y yo viví exactamente en la esquina de Vendetta y Cristo, o sea, a la entrada de ese cementerio. Oiga eso. Hace parto de Cuba 18 años que estuve preso y 30 y pico que yo. Es bien interesante todo eso. Y solamente una cosa me extrañó. Hay un personaje muy famoso en ese cementerio, Dolores Rondón. Me llamó la atención que no lo pusieras. Pienso que quizá ya no existe. Sí, existe. Bueno, existe luego de varios huracanes y lamentablemente, a la tumba de Dolores Rondón ha sido transportada 3 veces por los huracanes y por un montón de tragedias. Dolores Rondón es una película que, si Dios quiere, haré en el futuro. Ella sola es una película. Yo pienso que las leyendas de Camagüey, cada una son una película por independiente. Ninguna ciudad de Cuba tiene tantas leyendas como Camagüey, ni tan lindas. Gracias. Les quiero decir que voy a poner esta canasta de afuera en la mesa que está a la salida para el que quiera hacer una donación un poquito grande. Sin miseria, sin miseria. Y recuerda que está ahí el documental. Sin miseria, caballero. Yo me tengo que ir, ya tengo que ir a editar. Hazme de llegar parte de esto a Almanza, por favor. Ah, concho, gracias. ¿Okay? Una mitad para ti y la otra para Almanza. Ya, bien. ¿Y cómo yo cobro esto? Porque yo no sé nada de economía. Te dice, ponle tu nombre ahí, vete al banco y te lo cambio. Ya. No me lo dejaste en blanco porque puedo ser traicionero. Okay, para decirle que hay dos signing sheets, hay dos que se están pasando, y que las personas que quieran poner sus datos lo pongan ahí, o también se lo pueden dar a Luis, que está ahí con los DVDs. Entre las dos listas y la lista de allí, pues recopilar las personas que quieran participar, mandarle correo electrónico sobre lo que vamos a hacer. Bueno, como ya hemos hablado cantidad, yo solo me queda decirle una cosa, ¿no? Pase lo que pase a partir de este día, yo siempre lo voy a recordar con mucho cariño, porque nunca en Cuba me trataron con tanto calor cuando alguien vio una película mía, porque la gente siempre salía asustada y se iba rápido. Llegó el momento de que ya no las ponían y me quedé con ganas de que otras personas fueran a verlas. Y el hecho de que hoy nos reunamos aquí es porque de alguna manera los cubanos de aquí y de allá, que somos todos cubanos, por lo menos para mí, de alguna forma estamos recobrando la cordura y en algún momento tendremos el país que nos merecemos, pero primero tenemos que luchar por él. Y esta película está luchando por ese país. Le agradezco mucho.